En el capítulo anterior, en Comodoro Rivadavia, después de haber solucionado el problema de la IBR y quedarnos tranquilos por ese lado, encontramos el lugar perfecto para quedarnos no solo a solucionar unos inconvenientes a distancia, sino también a hacer base hasta que pase el frío. Por recomendación de muchos de ustedes y de personas que conocen esta ruta nos aconsejaron de no seguir bajando hacia Ushuaia, debido al clima, al frío, que no íbamos a llegar. Por eso tomamos la decisión de quedarnos en Comodoro. Hasta ese momento nos pareció buena idea. Los días pasaron, salimos a recorrer la ciudad, paseamos por los cerros, descubrimos lugares increíbles. Pero los días se transformaron en semanas y las semanas en meses, 2 meses y medio, donde fuimos descubriendo nuevos sentimientos. Nos sentíamos atascados, que la chispa viajera se estaba apagando, pero en realidad era esa necesidad de movernos y no nos estábamos dando cuenta que estábamos extrañando ser nómadas. Buenas gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos, qué lindo video que se viene, los videos que nos gusta hacer nosotros, que es recorrer lugares y mostrárselo a ustedes, obviamente, ¿no? ¿Y a qué lugares vamos a ir hoy? Ojo, que esto promete. Vamos a hacer 6 lugares que al menos nosotros creemos que si vienen a Comodoro tienen que conocer. Están bastante cerca de la ciudad, son unos 80 kilómetros que vamos a hacer para ir a todos esos lugares, porque acá, bueno, hay que manejarse con distancias un poquito largas para llegar a cada lugar, pero que nosotros lo vamos a hacer en 2 días. Primero porque estamos a 16 de junio, está haciendo frío y son pocas horas de luz, de sol que hay. Ya estamos sobre la ruta 3 y te cruzaste, mami, te cruzaste, papi, me parece que era un señor. Como le venía diciendo, me perdí. Esta es la ruta 3, así que yo estoy contento, Cocho, estoy contento porque estamos haciendo un video de esto. Aparte, el segundo motivo, porque recibimos la caja que tanto estábamos esperando. No, mira, a ver, pará. Los cuellitos, este es el de Acocho Viajero, que es el loguito nuestro. Y bueno, esto nosotros lo llevamos en la moto para ir vendiendo y nos ayuda con parte del viaje, a solventar el viaje. Las acochotazas, nos botó cafecito acá. Sí. Acá están los nuevos amortiguadores para la IBR, las acochorremeras, que también las pueden encontrar en la tienda. Sí, tenemos negra y grises, y estas nos las mandaron porque estas las tenemos vendidas acá en Comodoro, así que las vamos a hacer entrega personal. Pero si no la tienen en la Cocho tienda. Nos perdimos, no era por acá. Le erramos. Ahora sí retomamos. Ahí adelante tenemos el primer destino. Esta misma ruta, si seguimos hacia el norte, es la misma ruta que nos lleva a Caleta, Córdoba. Ven ahí atrás, Guiño, para San Jorge. Hay carteles que te indican, es grande, y acá seguimos derecho según la flechita. Es hermosa la estructura que tiene el faro, pero antes de mostrarle un poco más del faro, les quiero mostrar las vistas panorámicas que tenemos desde acá. Acá se puede ver gran parte de lo que es la ciudad de Comodoro y se puede ver cómo está construida entre distintos cerros y los desniveles que hay y cómo está desparramada, ¿no? En aquella zona tenemos casco más grande, pero miren cómo se expande por todos lados y sigue creciendo. Es una ciudad que sigue creciendo un montonazo. Es increíble. Acá hay 27 metros de altura y está a 78 metros sobre el nivel del mar. Es inmenso, más la altura que tiene, ¿no? Sobre el nivel del mar, es impresionante. El faro este tiene los puntos cardinales. Para allá tenemos el sur. Corre. De este lado el oeste. Para aquel lado, viene apuntando para el Pico Salamanca, tenemos el norte y el Acocho y el este.
principios del faro, la luz del faro era alimentada por gas acetileno. Y después, obviamente, como todo, voy a levantar la voz, como todo se fue modernizando, hoy está con la electricidad que conocemos. Tal vez es un detalle para algunos que no importa, para mí sí, para nosotros, mejor dicho, sí, porque no lo hemos visto, en muchísimos lugares no hemos visto esto. Y el cartel que tenemos acá, que nos explica, nos muestra un poquito de lo que es el faro y nos explica un poquito de la historia del faro, tiene un cartel en braille. Lo cual felicito a Comodoro Turismo por poner este cartel en braille también. Ahora tenemos que volver a retomar el camino por el cual entramos, salir nuevamente de la ruta y ahí creo que son a pocos metros. Otra vez nos tenemos que salir de la ruta y tomar otro camino de ripio. Ripio, sí. No viene nadie, ¿no? No vi. Ah, qué compañera viaje. Confío en vos. Bueno, acá tenemos que estar atentos a otro cartelito azul. Ahí ya lo vi. Ahí está. Ahí está. Siempre estén atentos a los cartelitos. Esto que nos indican doblar hacia la derecha el Farallón. Un kilómetro y medio de ripio para llegar al Farallón. Acá también otra cosa, si venís en moto o en un vehículo que no sea una moto, un motorhome y que podés andar en ripio, hay montones de caminos que podés hacer que te llevan a lugares muy lindos, muchas playas escondidas. Terrible acantilado, la marea está súper baja, lo cual es muy bueno para poder ver el Farallón. Eso también tengan en cuenta que para venir acá tiene que estar la marea baja. Lo vas a disfrutar mucho más en realidad si está la marea baja. Ya se ve la cima. Sí. Ahí queda la IBR y este es el segundo punto que le queríamos mostrar que para nosotros nos encanta. El Farallón y la vista. Seguimos con lo mismo. Acá te encontrás con muchas vistas panorámicas acá del Golfo, del mar. Allá tenemos, por allá está Caleta Córdoba y ese pico que se ve, bueno, es el pico Salamanca. Casi siempre se ve de muchas partes diferentes de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Siempre está el pico Salamanca y el Cerro Chenque. Son las dos características así como que se ven a larga distancia. Y impresionante también los acantilados que tenemos acá atrás. Igual nosotros estamos parados sobre un acantilado. Ni me diga. Más allá de las vistas hermosas que tenemos acá del acantilado, el Farallón tiene datos muy curiosos. Por ejemplo, uno de ellos es que el Farallón hace muchos años atrás estaba unido con esta parte del acantilado, con la tierra, o sea, donde estamos parados. Y acá podemos ver el retroceso que hubo en el pasar del tiempo, en el pasar de los años, todo lo que se separó, ¿no? El acantilado, y ahí fue cuando se fue formando el Farallón. Tiene entre 20 y 40 millones de años. Otro dato curioso es que el Farallón, la composición es de roca y parte de ceniza, de volcanes que vienen desde los Andes, desde la cordillera. Es muy loco, es un lugar que se lo recontra súper recomendamos que vengan, porque acá también lugar para estacionar, para traerse el mate, la factura, para charlatear. Ay, ella metía bocado. Sí. Vienen muchísimos fotógrafos, lo que es el amanecer, lo cual yo no lo voy a ver. Lo que es el amanecer o el atardecer es ideal para sacar fotos. Y a la tardecita, esa parte de arriba del Farallón, ese piso, es ideal para los cormoranes. Se posan muchos cormoranes, así que el que también es amante de las aves y demás puede venir a disfrutarlo. Continuamos camino hacia el otro punto, que estamos bastante lejos, son 24 kilómetros, pero vale la pena. Es uno de los lugares que nos llamó muchísimo la atención. Pero antes queremos mostrarles, porque vinimos en busca del baño y nos encontramos con esto. Es un resto de puma ya enfilado para el otro lugar, que ahí vamos a tomar un café
Y al café lo vamos a acompañar con una golosina que nunca la probamos y nos la mandaron de regalo desde Buenos Aires. Así que hace días que lo tenemos ahí y dijimos vamos a guardarlo para algún momento. Y hoy es el momento que lo vamos a degustar con esa golosina. Lo que me dio curiosidad es la cantidad de mensajes que nos mandaron, que esa golosina es un espectáculo. No sabemos si es el frío o qué, pero se apagó la cámara que lleva la flaca en la mano. Pero bueno, tenemos la batería ahí de repuesto. A este lugar que estamos yendo, al tercer punto, se puede ir por ruta o se puede ir por este camino de ripio que nosotros elegimos, que son unos 5 kilómetros, porque bueno, para nosotros al menos es más divertido. Pero sepan que se puede ir por esas dos opciones, por asfalto o por ripio. Parece que todo está destinado a que fallen las cámaras. Nos quedamos con una sola batería porque esta también se queda sin batería. No sé, ¿qué onda? El frío. Calculo que es el frío porque estaban cargadas al 100. Continuamos camino. Ahora sí. Qué bueno que está este camino. Miren con lo que nos encontramos. Tenemos la posibilidad de ver una cigüeña. ¿Cómo era que se llaman? Tienen una sigla, pero bueno. Instrumento que saca petróleo. Claro, que succiona petróleo. Que succiona el petróleo. Nunca habíamos visto una tan cerca. Y estos son de los grandes. Pero bueno, por acá no era el camino. Pero también nos digamos un cachito para ver esto. Claro, lo hicimos a propósito. Sí, claro. Ahí se empiezan a ver lo que le estamos yendo a mostrar. Vamos rumbo al parque eólico. Y ahí ya se empiezan a ver los molinos de viento, los aerogeneradores. Ay, mirá la subida que tenemos acá. Oh, pucha, bueno. Echate para adelante. Dale nomás. Metele catanga. Vamos, que va por ahí, va. ¡Esa perri! Ahí está. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bueno que está este camino! Esto hace bien, esto hace bien. Llegamos, me pone muy contento este lugar. Para ustedes por ahí dirán, por un molino de viento, ¿los ven en cualquier lado? Sí, no en todos los lugares que se ven los podés tocar, podés estar tan cerca. Nosotros los que hemos visto por Bahía Blanca, cuando veníamos bajando hacia el sur, estaban dentro de un lugar privado en el cual vos no tenías acceso. Entonces acá es muy loco porque, bueno, lo único que no se puede hacer es entrar porque las puertas están soldadas, como se pueden ver ahí. Ojalá se escuche bien el audio. Hay demasiado viento. Sí, no puedo hablar más fuerte del frío que tengo. Pero son inmensos los molinos estos. No sé de qué son. Ah, hierro, es como, sí, chapa, ¿no? Tienen una altura de 45 metros. Y bueno, en este parque eólico hay varios. En total son unos 26 molinos de viento que se colocaron acá. Pero acá en este parque hay 18. El resto está distribuido por Comodoro, por la ciudad. Estos molinos se instalaron en el año 1994, pero en el año 2003 ya dejaron de funcionar, algunos fueron desmantelados por cuestiones de seguridad. Quedaron estos 18 acá y el resto distribuido por la ciudad. Nuevo día en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hoy es domingo 18 de junio, Día del Padre, así que muy feliz día
Al final no pudimos tomar el café con esa rica golosina allá en el parque eólico porque el viento que se levantó y el frío, no podíamos más, de verdad. Nos empezó a doler todo y nos empezamos a sentir hasta medio descompuesto. Hoy era continuar el sábado grabando, pero el sábado se puso recontra nublado y más frío. Me parece que acá tendría que doblar, ¿no? 3 lugares que restan son más aventureros, más emocionantes. Es más, vamos a subir allá, que hay unas vistas impresionantes y que es el cerro, ¿cómo no me sale nunca el nombre? Nosotros creemos que es así, ojo, porque después nos matan, pero bueno, Viteau. Más conocido por el mirador La Margarita. Me quedo con ese. Y arriba se van a enterar por qué. Este camino está muy bueno, muy bueno. Este y el otro que vamos a hacer, que van a ser 2 subidas de cerro, va a estar genial. ¡Qué lindo! La verdad que sí, se ve muy hermoso. Y se nota que vamos subiendo porque vamos en segunda, tranca, porque bueno, el camino está bastante golpeado, pero no es imposible transitar. A mí lo que me gusta mucho los días así es cómo se forman las nubes, las formaciones que tienen. Ay, qué hermosa impresión. Van a llegar a notar, voy a tratar de hacer zoom después, pero miren, allá es el parque eólico por donde anduvimos, todo ahí entre los cerros por los caminitos hasta que llegamos al mirador. Ahora estamos como de enfrente. Aparte de las vistas que estamos teniendo y que les vamos a mostrar ahora porque hay montones de lugares, hay un plus acá que es esto, poder ver por dentro un molino de viento. Bueno, mucho no se va a poder ver porque hay unas rejas ahí y hay basura allá arriba, que eso debe llegar, me imagino, por el tema que se debe con el viento. Debe hacer remolino, y debe subir. Pero nos pareció interesante mostrárselo porque no siempre se tiene la posibilidad de ver uno por dentro. Ni cerca, o sea, tenemos la... Mirá cómo se mueven de acá las aspas. Wow, miren lo que es. Es terrible. Sí, son gigantes, son enormes. Si vienen acá pueden tener la opción de ver, de tocar nuevamente un generador eólico y verlo cómo es por dentro. Continuamos camino, vamos en busca de la Margarita. Ah, qué fresco que se pone cuando se va el sol, por favor. Sí, realmente es, no sé, obviamente que los de acá y todo eso lo van a entender, ¿no? Es como si te abrazara el frío. Te acompaña. Algo que nos gustó mucho de este cerro, de este lugar, es que hay un montón de vista, hay un montón de posibilidades, porque rincón que te asomes tenés diferentes panorámicas de la ciudad. Mostrarles todos los rincones sería un poco complicado, nos llevaría demasiado tiempo, pero acá estamos solamente en una punta del cerro. Hay montones de caminos que van llevando a distintas partes, a distintos lados del cerro. Es muy linda las vistas que tenemos de acá. Ahí se puede ver la ruta 3. Bien perfecta, se ve la ruta 3, allá al fondo el pico Salamanca, esos cerros que están ahí no sé cómo serán sus nombres. Bueno, una cancha de fútbol, barrios, el mar. Miren lo que es este desprendimiento. Es enorme y acá podemos ver de qué se trata la Margarita. Admiro a las personas que lograron pintar esa flor ahí. No lo haría ni en pedo. Yo calculo que se han colgado de ahí, de esos fierros que están clavados, y se han colgado con soga, supongo yo, para poder pintarlo.
encontramos un lugarcito para tomar el café y degustar de esta famosa golosina. Va a ser acá, como siempre, al borde. Bueno, dale, yo te ayudo, vení. Yo te juro que hay momentos que te detesto. Dale. Momentos que no. Anda, ¿Me siento yo primero? Bueno. Vamos a apoyar el termo acá. Que no se nos caiga el termo porque no lo sirve más. Ay, por favor. Dame la cochotaza. Sentate. No quiero. Mira. Una vez. ¡Ah! Y la famosa golosina es esta. Alfajores Capitán del Espacio. Nunca lo habíamos probado y nos la mandó nuestro amigo José de Alta Indumentaria junto con unos productos que nos mandó, el bolso de tanque que estamos usando nuevo. Y nos dio la sorpresa de que nos mandó estas dos golosinas, lo cual yo nunca lo había probado. No, yo tampoco. Sí sabía de su existencia, pero bueno, es muy popular, es muy es popular. una golosina de Buenos Aires, creo que de la zona de Quilmes, así que va a ser la primera vez que probemos este alfajor. Si ustedes lo probaron, nos dejan acá en el comentario a ver qué les pareció a ustedes. ¿Ya le metiste un bocado? Sí, está riquísimo. Dentro de los alfajores que a mí me gusta, le doy un 10. Le doy un 10 porque no es empalagoso. Esto de la verdad para el acocho, que es súper dulcero. Yo que soy el dulcero, perdón, pero yo voy a decir la A ver. verdad. A ver. Ñam, 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 ñam. No es Del 1 al 10, para vos, para mí, un 6. un 6. No es feo, ojo, no es feo, no es feo. Es un alfajor. Rico, muy rico. Bien ahí. Empezaron a caer unas gotas y ahí se está tapando todo. Miren cómo está acá al lado del mar y todo esto está viniendo, esa tormenta está viniendo hacia acá. No estaba pronosticado tormenta, pero no estaría bueno que se largue a llover y que estemos acá arriba. Este es el otro lugar que le queremos mostrar, más que nada por la sensación, también un poco la vista, ¿no? Pero más que nada la sensación. Esto ya lo vimos en un video anterior, se los mostramos. Como podrán ver, esta subida es muy empinada y nos dejan una parte que se llama el Rincón del Diablo, ¿no? Y nos une también al circuito que se denomina el Infiernillo. Lo tienen que hacer, si vienen lo tienen que hacer. En primera, acocho hacia adelante. Bien de dónde viene el nombre del Rincón del Diablo, también le dicen el Balcón del Paraíso. Calculo que debe ser por las vistas que tenemos, ¿no? Estamos al borde del cerro, hay casas que están literalmente construidas al borde, o sea, ahí está la calle, esa es otra, como si fuera un barrio, y hay casas de este lado que están muy construidas abajo, y también por lo que nos han comentado, casas que se han derrumbado, como que había más propiedades de este lado, y podemos ver que puede ser que sí, que sea verdad, porque hay pilares de cemento con hierro, construcciones, miren, ahí hay más. Lo que sí, algo que solemos ver mucho acá por Comodoro, no solamente en Comodoro, por todos lados, es mucha basura, hay mucha basura tirada por todos lados, y acá algo que no ayuda a esto es el tema del viento, porque todo lo que es nylon, papeles, el viento lo desparrama y lo lleva por toda la ciudad a pasear. Ahora nos vinimos para el Mirador Los Amigos. ¿Qué es el Mirador Los Amigos? Esa pasarela que tenemos ahí que nos da otra hermosa vista panorámica de la ciudad de Comodoro, con sus edificios, sus calles, el mar. Eso que vemos ahí, esas como si fueran terraza, es un trabajo de aterrazamiento, que eso se hizo hace unos cuantos años atrás
para lograr la estabilización del cerro, ya que el cerro sufre y sufrió derrumbes grandes, y con eso ahora lo lograron contener aproximadamente, por lo que estuvimos leyendo, unos 50 años está asegurado que no va a haber grandes desplazamientos del cerro. Y ese que tenemos ahí, bueno, me faltó decir, es el Cerro Chenque, ícono de la ciudad de Comodoro Rivadavia. O sea, Comodoro Rivadavia tenemos el petróleo, el viento y el Cerro Chenque. ¿Y dónde vamos a ir nosotros, Cocho? Bien arriba del cerro, a la punta del Cerro Chenque. El día más frío. Más vale. Ahí queda la IBR y nosotros nos tenemos que preparar, a Cocho, para subir 214 metros, que está sobre el nivel del mar. O sea que este es más bajo que el cerro anterior. Es más bajo que el cerro anterior. Sí, que el Viteau. Viteau. Margarita, ¿para qué vamos a dar tanta Claro, vuelta? allá a lo lejos se ven que van dos personas que ya están subiendo. Tienen que subir con cuidado porque, bueno, es todo tierra suelta, greda suelta, mejor dicho. Es greda, es arenilla y son moluscos también. Vamos ganando altura y se disfruta las vistas que nos va regalando. Lo que sí, porque por ser un lugar, un punto turístico, ¿no? La cima del Cerro Chenque, el mirador, como que no está muy cuidado. Miren lo que es las grietas estas. Está bien, le mete más aventura, pero y entendemos que el cerro se va moviendo cuando llueve, pero como que no le están dando mucha bolilla. Sí. Me está doliendo las piernas, el alma, todo. Me mete más aventura. No sé, pero como que no está preparado, me parece. Simple opinión. Acá la técnica es miti miti. Miti marcha atrás, miti para adelante. Llegamos, señora, una vez más. Podemos confirmar que 2 veces los acochos han subido a la cima del Cerro Chenque. ¡No! No lo agarramos más. No, pero hay poco viento, al menos acá. Pará, estoy agitado. No aspires mucho aire fresco por la garganta, porque te va a hacer mal a los pulmones. Ponete esto. No, que si me lo saqué porque tengo mucho calor. Bueno, pero respira por la nariz, no por la boca, porque estás metiendo Estoy aire. respirando por todos los orificios del cuerpo. Si vas a respirar por la boca... ¡Ay! Por este lado de la ciudad, parte de la ciudad, qué bonita, allá chiquitita está la IBR. Qué linda vista que tiene el Cerro Chenque. Allá costeando el mar, la ruta 3, a lo lejos Radatili, la villa de Radatili, y por este lado la continuación de la ruta 3 en dirección norte, el Pico Salamanca, allá a lo lejos, un buque petrolero súper cerca de la costa, la playa de abastecimiento, y allá es el cerro que estuvimos hoy, del otro lado vendría a ser. Miren qué bonita cómo flamea la bandera argentina, qué lindos colores. Y acá, continuación de la ruta 3. La verdad que la vista es increíble. El Chenque, el nombre Chenque en pehuelche significa sepultura o cementerio. Ancestralmente enterraban a sus muertos, le daban sepultura y a ese lugar
se lo llamaba Chenque. Es increíble la vista que tenemos y es digno de subir, de tomarse un tiempito y venir a verlo, venir a ver estas vistas hermosas. Hay montones de lugares acá en Comodoro para poder recorrer y conocer. Nosotros elegimos estos 6 porque nos gustaron muchísimo y se los queríamos mostrar a ustedes por si andan por esta ciudad, los vengan a conocer. La verdad que son muy lindos. Tenés lugares para conocer dentro de la ciudad caminando, en moto o algunos en auto. Hay una variedad terrible, ¿eh? Está la costanera que está todo ahí costeando la ruta 3, pero bueno, eso era lo más común. Nosotros lo queríamos mostrar un poquito más de aventura, de lo que más nos gusta a nosotros. Aparte nos gusta andar, así congelarnos. Que con esta vista hermosa de parte de la ciudad de Comodoro atrás, nos vamos a ir despidiendo. Gente, recordarles como siempre que los queremos mucho. Recuerden, seguimos en Instagram y en Facebook, ahí vamos al día a día. Y que nos estamos viendo, ¿dónde, Coche? En un próximo video, Perdidos por Argentina. ¡Claro que sí! Sí.